El día del funeral de mi padre, mientras las lágrimas aún corrían por mis mejillas, mi hermana sonrió al abogado y dijo: procedamos con la lectura del testamento. Fue entonces cuando descubrí que 3 años cuidando a papá habían sido en vano. De alguna manera, yo había sido borrada de su herencia. Si quieres más historias sobre conflictos familiares y las lecciones que nos dejan, dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras publicaciones. Mi nombre es Luisa Hernández y les hablo desde Puebla, esa hermosa ciudad colonial donde nací, crecí, y donde aprendí de la manera más dolorosa que a veces los lazos de sangre no resisten la tentación del dinero. Todo comenzó hace 5 años, cuando mi padre, don Fernando Hernández Robles, fue diagnosticado con Parkinson. Papá era dueño de Cerámica Talavera Hernández, uno de los talleres más prestigiosos de Puebla, conocido por sus piezas que se exportaban a todo el mundo. El taller había sido fundado por mi abuelo en los años 40 y representaba no solo el sustento de nuestra familia, sino también nuestro orgullo y nuestra historia. Éramos 3 hermanos: Carlos, el mayor, ejecutivo de una multinacional en la Ciudad de México; Silvia, la del medio, abogada con su propio despacho en Puebla; y yo, la menor, profesora de literatura en la Universidad Iberoamericana. Habíamos crecido entre el olor a barro y esmaltes, viendo a los artesanos dar vida a jarrones, vajillas y murales que llevaban nuestro apellido a hoteles de lujo y residencias en el extranjero. Cuando papá enfermó, se presentó la primera decisión difícil. Alguien tenía que cuidarlo y hacerse cargo del negocio familiar. Carlos tenía su carrera en ascenso en la capital. Silvia estaba construyendo su reputación como abogada especializada en derecho corporativo. Yo, aunque amaba mi trabajo como profesora, siempre había sido la más cercana a papá y la que más interés había mostrado en la cerámica, aunque nunca había trabajado formalmente en el taller. Yo puedo tomarme un año sabático, ofrecí durante una reunión familiar en la casa donde crecimos, esa casona antigua en el centro de Puebla con su patio central lleno de macetas con bugambilias y su comedor donde tantas navidades y cumpleaños habíamos celebrado. Carlos y Silvia parecieron aliviados con mi oferta. Se comprometieron a ayudar económicamente y a visitarnos con frecuencia. Papá, aunque renuente a ser una carga como él lo llamaba, finalmente aceptó que me mudara con él. El año sabático se convirtió en 2, y luego en 3. La enfermedad de papá avanzaba más rápido de lo que los médicos habían pronosticado. Pronto necesitó ayuda para las tareas más básicas: vestirse, comer, bañarse. Contraté a una enfermera para los días, pero las noches eran mías, interrumpidas por sus llamadas cuando tenía pesadillas o cuando simplemente necesitaba saber que no estaba solo. Mientras tanto, también me hice cargo del taller. No fue fácil. Los artesanos, aunque respetuosos, al principio dudaban de mis decisiones. La maestra, me llamaban, con cierto escepticismo. Tuve que aprender sobre la marcha: costos, proveedores, clientes, exportación. Papá me guiaba cuando su mente estaba clara, que era cada vez menos frecuente. Carlos venía un fin de semana al mes, traía regalos para papá, revisaba algunos números del negocio y regresaba a su vida en México. Silvia, aunque vivía en la misma ciudad, siempre estaba demasiado ocupada con casos importantes. Sus visitas se volvieron esporádicas, sus llamadas breves. En el 3er año, tomé una decisión difícil: renuncié definitivamente a mi puesto en la universidad. No podía seguir posponiendo mi regreso y tampoco podía dejar a papá o al taller. Para entonces, a pesar de las dificultades, había logrado mantener el negocio a flote e incluso habíamos lanzado una nueva línea de piezas contemporáneas que estaba teniendo mucho éxito. Recuerdo la última conversación lúcida que tuve con mi padre, unos 6 meses antes de su fallecimiento. Estábamos en el patio de la casa, disfrutando del sol de la tarde. Él en su silla de ruedas, envuelto en su zarape azul a pesar del calor, el Parkinson le causaba una sensación constante de frío, y yo a su lado, leyéndole pasajes de Pedro Páramo, su novela favorita. Luisa, me dijo de repente, quiero que sepas que el taller será tuyo cuando yo ya no esté. Papá, no hablemos de eso ahora, respondí, incómoda con el tema como siempre que surgía. Es importante que lo sepas, insistió con esa tosudez que ni la enfermedad había podido arrancarle. Tú has sido quien ha mantenido vivo el legado de tu abuelo. Carlos y Silvia tendrán su parte en la casa y otros bienes, pero el taller, ese tiene que ser tuyo. Asentí,
más para tranquilizarlo que porque me importara la herencia. En ese momento, solo deseaba que estuviera conmigo el mayor tiempo posible, que la enfermedad avanzara más lento, que pudiéramos tener más tardes como esa. Papá falleció en una madrugada de octubre. Se fue mientras dormía, pacíficamente, como si finalmente su cuerpo cansado hubiera decidido rendirse. El dolor fue indescriptible, pero también sentí una extraña paz al saber que su sufrimiento había terminado. El funeral fue en la iglesia de Santo Domingo, donde papá había sido devoto desde siempre. Carlos y Silvia llegaron con sus familias. Los artesanos del taller asistieron en pleno, muchos con lágrimas genuinas por el hombre que había sido más un mentor que un jefe para ellos. Después del entierro en el panteón familiar, donde papá descansaría junto a mamá y mis abuelos, regresamos a la casa. Fue entonces cuando Silvia, sin siquiera darnos tiempo de quitarnos la ropa negra del funeral, anunció que el notario nos esperaba en el despacho de papá para la lectura del testamento. Me sorprendió la prisa, pero no dije nada. Estaba agotada emocional y físicamente. Los últimos meses habían sido especialmente duros, con papá necesitando atención constante. Además, ¿qué importaba ya el testamento? Conocía la voluntad de mi padre. El notario, un hombre de edad avanzada que había sido amigo de la familia por décadas, sacó los documentos con cierta solemnidad. Comenzó a leer las formalidades legales, y luego llegó a la distribución de bienes. La casa familiar sería dividida en partes iguales entre los 3 hermanos. Hasta ahí, todo como esperaba. Algunas cuentas bancarias y propiedades menores también se repartirían equitativamente. Pero cuando llegó el momento de mencionar el taller, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El taller de cerámica Talavera Hernández, incluyendo todas sus instalaciones, inventario, marca registrada y cuentas asociadas, será propiedad exclusiva de Silvia Hernández Montero. Miré al notario, segura de que había escuchado mal. Luego a Silvia, quien mantenía la vista fija en sus manos, y finalmente a Carlos, quien parecía tan sorprendido como yo. Debe haber un error, dije en voz alta. Papá quería que el taller fuera mío. El notario me miró con compasión. Lo siento, Luisa. Este es el documento legal que tu padre firmó hace 3 meses. No hay error. Pero eso es imposible, insistí, sintiendo como las lágrimas de incredulidad se mezclaban con las del duelo reciente. Papá me dijo explícitamente que el taller sería mío. Además, en los últimos meses, apenas podía sostener un tenedor, mucho menos firmar documentos legales. Fue entonces cuando Silvia habló, con esa voz profesional que usaba en los juzgados. Papá cambió de opinión, Luisa. Él y yo hablamos largo y tendido sobre el futuro del taller. Consideró que con mi experiencia legal y de negocios, yo podría llevarlo a nuevos mercados internacionales. ¿Cuándo hablaron?, pregunté, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar a la tristeza. Casi no venías a verlo. Y cuando lo hacías, apenas pasabas tiempo con él. Nos comunicábamos de otras formas, respondió vagamente. No todo tiene que ser presencial. Carlos, siempre tratando de ser el mediador, intervino. Quizás podríamos llegar a un acuerdo. Silvia, tú no tienes tiempo para manejar el taller. Luisa ha estado haciéndolo por años. Tal vez podrían ser socias. Silvia sonrió con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Por supuesto que Luisa puede seguir trabajando en el taller. De hecho, me encantaría que siguiera como gerente, con un sueldo adecuado. ¿Gerente? ¿Sueldo? ¿En el negocio familiar que había mantenido vivo durante los años más difíciles? ¿En el taller que papá había prometido que sería mío? Algo no cuadraba. Conocía a mi padre. Conocía su voluntad. Y sobre todo, conocía su caligrafía. Pedí ver el testamento. Silvia pareció momentáneamente alarmada, pero el notario me pasó el documento. La firma era similar, sí, pero no idéntica a la de papá. Tenía los trazos inseguros de sus últimos meses, pero faltaban ciertos detalles, la forma en que curvaba la F de Fernando, el punto deliberadamente bajo sobre la I. Esto no lo firmó papá, dije finalmente. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. El notario tosió incómodo. Carlos miró a Silvia con nuevos ojos. Y nuestra hermana, siempre tan compuesta, mostró por un segundo una grieta en su fachada. Ten cuidado con lo que insinúas, Luisa, dijo en voz baja, amenazante.
Estás acusando no solo a tu hermana sino también a un notario público de falsificar documentos. Eso es un delito grave. Miré al notario, don Javier, quien evitaba mi mirada. Había sido amigo de la familia, sí, pero también sabía que su despacho había enfrentado problemas financieros recientemente, y que Silvia, como abogada, le refería clientes. No estoy acusando a don Javier, respondí. Estoy diciendo que papá no firmó este documento. Al menos no en pleno uso de sus facultades, y ciertamente no con conocimiento de lo que estaba firmando. Lo que siguió fue caótico. Silvia amenazó con demandarme por difamación. Carlos, siempre buscando la paz familiar, sugirió que nos tomáramos unos días para calmarnos antes de tomar decisiones. El notario, visiblemente incómodo, recogió sus papeles y se marchó rápidamente. En los días siguientes, investigué. Hablé con la enfermera que cuidaba a papá, con los artesanos más antiguos del taller, incluso con el sacerdote de Santo Domingo a quien papá se confesaba. Todos confirmaron lo que ya sabía: papá quería que el taller fuera mío. Más aún, en los meses en que supuestamente había firmado ese Nuevo Testamento, ya no estaba en condiciones de tomar decisiones legales complejas ni de firmar documentos. Consulté a un abogado, quien me explicó que podía impugnar el testamento, pero que sería un proceso largo, costoso y sin garantía de éxito. Especialmente contra alguien como Silvia, quien conocía todos los recovecos legales y tenía contactos en el sistema judicial de Puebla. Mientras tanto, Silvia tomó control del taller. Su primera decisión fue reestructurar. Despidió a 3 de los artesanos más antiguos, argumentando que eran demasiado costosos. Luego cambió proveedores, buscando materiales más baratos aunque de menor calidad. Finalmente, me llamó a su despacho para discutir mi futuro en la empresa. Entiendo que estés dolida, Luisa, me dijo con una falsa compasión que me revolvió el estómago. Pero tienes que entender que el taller necesita modernizarse, profesionalizarse. Tu enfoque, tradicional, ya no es viable en el mercado actual. Me estaba despidiendo. Del taller de mi abuelo. Del negocio que había mantenido vivo durante los años de enfermedad de papá. Del legado familiar que me correspondía por voluntad explícita de mi padre. Consideré pelear. Contratar abogados, presentar pruebas, llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Pero mientras observaba a Silvia detrás del escritorio que había sido de papá, vi algo en sus ojos que me detuvo, un vacío, una frialdad que me hizo preguntarme si alguna vez había conocido realmente a mi hermana. Quédate con el taller, Silvia, dije finalmente. Pero no esperes que esto quede sin consecuencias. Salí de allí con la cabeza alta, pero el corazón destrozado. No solo había perdido a mi padre, sino también el propósito que había encontrado dirigiendo el taller, la conexión con nuestras raíces familiares, y la relación con una hermana a quien, a pesar de todo, había querido. Carlos intentó mediar nuevamente. Me ofreció dinero de su propio bolsillo, propuso soluciones intermedias. Pero el daño estaba hecho. No se trataba del valor monetario del taller, sino del valor emocional, de la traición, de la facilidad con la que Silvia había estado dispuesta a pisotear la voluntad de nuestro padre y los años de sacrificio que había hecho por él. Los meses siguientes fueron oscuros. Me mudé temporalmente con una amiga, incapaz de permanecer en la casa familiar que ahora compartía en copropiedad con quienes me habían traicionado. Caí en una depresión. Sentía que había perdido no solo mi pasado sino también mi futuro. Fue María, una de las artesanas despedidas por Silvia, quien me sacó de ese pozo. Vino a verme una tarde, con 2 botellas de cerveza y una propuesta. Los muchachos y yo vamos a abrir nuestro propio taller, me dijo sin preámbulos. Tenemos el conocimiento, tenemos las manos. Solo nos falta alguien que sepa de administración y que entienda realmente el alma de la Talavera. Alguien como usted, maestra. Al principio rechacé la idea. ¿Cómo podría competir con el taller Hernández, establecido por décadas, con su cartera de clientes internacionales? Además, no tenía capital para invertir, apenas me estaba manteniendo con mis ahorros. El dinero es lo de menos, insistió María. Entre todos hemos juntado algo. Y tenemos un local pequeño que era de mi tío. No será como el taller grande, pero es un comienzo. Así nació Nuevo Amanecer Talavera. Un nombre cursi, quizás, pero que reflejaba exactamente lo que significaba para todos nosotros: la oportunidad de comenzar de nuevo,
de honrar la tradición de la cerámica poblana desde nuestros propios términos. Los inicios fueron duros. Trabajábamos con lo mínimo, en un espacio pequeño y mal ventilado. Yo vendí mi auto para comprar un horno decente. Los artesanos aportaron sus herramientas personales. Durante meses apenas generamos lo suficiente para cubrir costos básicos. Pero teníamos algo que el taller Hernández había perdido bajo la dirección de Silvia: pasión, autenticidad, compromiso con la calidad. Nuestras piezas, aunque menos numerosas, estaban hechas con materiales de primera, siguiendo técnicas tradicionales, pero incorporando diseños contemporáneos que yo había desarrollado en los últimos años al frente del taller familiar. La primera gran oportunidad llegó de manera inesperada. Un antiguo cliente del taller Hernández, un decorador de interiores de San Miguel de Allende, vino a Puebla buscando piezas para un hotel boutique. Visitó primero el taller de Silvia, pero no quedó satisfecho con la calidad de las nuevas piezas ni con los plazos de entrega que le ofrecían. Alguien, nunca supe quién, le habló de nuestro pequeño taller. Apareció sin avisar, escéptico pero curioso. Le mostré nuestro trabajo, le expliqué nuestra filosofía, le presenté a los artesanos. Se fue con un pedido que nos mantendría ocupados por meses y que nos permitiría finalmente tener un flujo de caja decente. A partir de ahí, las cosas comenzaron a mejorar. El boca a boca funcionó. Otros clientes llegaron. Contratamos a 2 jóvenes aprendices. Nos mudamos a un local más grande y adecuado. Mientras tanto, supe por Carlos que las cosas no iban bien en el taller Hernández. La calidad había bajado notablemente. Varios clientes importantes habían cancelado pedidos. Los pocos artesanos experimentados que quedaban estaban descontentos con las nuevas políticas y la falta de respeto a las técnicas tradicionales. Silvia, siempre pragmática, intentó rectificar el rumbo. Me buscó nuevamente, esta vez ofreciéndome sociedad, 40% del taller, si regresaba a dirigir la parte creativa y de producción. Rechacé su oferta. Es demasiado tarde, Silvia, le dije. Ya no se trata del taller, ni siquiera de la voluntad de papá. Se trata de la confianza, y esa no tiene precio. Han pasado ya 2 años desde la muerte de papá. Nuevo Amanecer Talavera ha crecido más allá de nuestras expectativas. Hemos recuperado a varios de los clientes más prestigiosos del taller Hernández. El año pasado, una de nuestras piezas ganó el primer premio en la Feria Nacional de la Cerámica. Mi foto apareció en el periódico local, sosteniendo el trofeo rodeada de nuestros artesanos. Carlos me llama regularmente. Nuestra relación ha sanado en gran medida, aunque nunca será lo mismo. Entiende por qué no puedo perdonar a Silvia, aunque a veces insiste en que debería intentarlo por papá. El taller Hernández sigue existiendo, pero es una sombra de lo que fue. Silvia eventualmente contrató a un gerente profesional, pero sin el conocimiento y la pasión que requiere este oficio, los resultados son mediocres. He escuchado rumores de que está considerando venderlo a una cadena de tiendas de artesanías. ¿Qué he aprendido de todo esto? Que a veces perdemos cosas valiosas para ganar cosas invaluables. Perdí el taller de mi abuelo, pero gané la oportunidad de crear algo propio, algo que honra verdaderamente su legado y el de mi padre. Perdí una hermana, pero gané una familia elegida en María y los otros artesanos que me acompañaron en este nuevo camino. También aprendí que el dinero tiene un poder terrible para distorsionar las relaciones humanas, para revelarnos facetas de las personas que preferiríamos no conocer. Silvia, la hermana con quien jugué de niña, a quien admiraba por su inteligencia y determinación, resultó ser alguien capaz de manipular, engañar y traicionar por ambición. Pero quizás la lección más importante es que nuestro valor no está en lo que heredamos sino en lo que construimos. El verdadero legado de mi padre no era un taller físico, una marca o un inventario. Era el amor por un oficio, el respeto por la tradición, la integridad en los negocios, el compromiso con la excelencia. Y eso, a diferencia de un edificio o una razón social, no se puede falsificar en un testamento. Hoy, mientras camino entre los artesanos de Nuevo Amanecer, viendo cómo dan forma al barro, cómo aplican los esmaltes con precisión, cómo cada pieza cobra vida bajo sus manos expertas, siento que papá estaría orgulloso. No del edificio, ni del nombre en la puerta, sino de lo que representa, la continuidad de un arte, de una tradición, de una pasión que ha definido a nuestra familia por generaciones. Y en las noches,
Cuando regreso a la pequeña casa que finalmente pude comprar cerca del Zócalo de Puebla, a veces siento la presencia de papá, como si me acompañara, como si me susurrara: lo lograste, Luisa. A pesar de todo, lo lograste. Si esta historia te resonó, compártela con alguien que pueda estar enfrentando conflictos familiares por dinero o herencias. A veces, el mayor legado no es lo material sino los valores y enseñanzas que llevamos con nosotros. Déjame un comentario contando tu experiencia o qué harías en una situación similar. Y no olvides suscribirte para más historias reales que nos hacen reflexionar sobre la familia, el dinero y lo que realmente importa en la vida.